Buenos días a todos, mi nombre es Rafael Martínez Carrasco y soy el coordinador de ámbito financiero de IGAPE Responde. En el día de hoy vamos a hablar de las subvenciones y cómo deberíamos gestionarlas en la incorporación, en la toma de decisiones de nuestro negocio. En primer lugar, me gustaría compartir con vosotras, lo que podemos hacer y lo que no deberíamos hacer. Es decir, las subvenciones no es la panacea a mis problemas financieros. Si tengo problemas financieros puede ser porque tenga un problema de posicionamiento, problema de márgenes, problema de estructuras, no facture lo suficiente. Por tanto, las subvenciones me pueden ayudar para llevar a cabo acciones concretas, pero no deberíamos utilizarlo como una fórmula definitiva para encontrar liquidez, porque en el fondo estoy tapando un desfase de tesorería que en el medio y largo plazo voy a tener que sufrir. Así que en primer lugar, no podemos acudir a una administración, ya sea Xunta, sea IGAPE, sea Maín, solicitando subvenciones, a ver qué tenéis, a ver qué me podéis ayudar. No tiene ningún sentido. Yo no puedo acudir solicitando dinero contra alguna cosa en concreto sin saber muy bien qué es lo que quiero explicar. Por lo tanto, no debo enfocar así las subvenciones. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues en primer lugar, lo que tengo que analizar es qué necesito para hacer qué cosas. Y por eso me tengo que ir un paso más atrás. Un paso más atrás pasaría por decir, bueno, mira, 2021, ¿qué plan tenemos? ¿Qué inversiones llevamos a cabo? ¿Qué queremos invertir para conseguir qué cosas? ¿Qué retorno tiene esa inversión? Entonces ahí sí, buscar o tratar de encajar subvenciones que puedan minimizar el esfuerzo financiero. De igual manera, tiene sentido estar hablando sobre qué plan de actuación tengo, en el que puedo incorporar personal con un perfil concreto determinado, en el que puedo mejorar mi posicionamiento web, desarrollar mi web, incorporar procedimientos en base tecnológica, mejorar la gestión de mi negocio, y a partir de ese diseño de una hoja de ruta desarrollo un plan de trabajo, vinculado a una financiación que puede ser propia, que puede ser bancaria y con ayuda de subvenciones. Para poder encajar subvenciones es muy importante saber primero qué es lo que queremos hacer y de ahí ese plan. Segundo, cuánto nos va a costar, cuánto podemos cubrir con las subvenciones. Y tercero, cuándo lo tengo que llevar a cabo. Me refiero al cuándo, lo digo con mayúsculas porque los tiempos de las subvenciones no tienen por qué corresponder con mis tiempos de ejecución. E incluso puede ser que una subvención haga convocatoria en abril y para mí es tarde para un proyecto que quiero arrancar ahora. O es posible que encajen los tiempos, pero necesite una financiación complementaria o puente para poder afrontar el proyecto y después encajarlo con la solución posterior. Daros cuenta que las subvenciones exigen su proceso, es decir, presentación de documentación, justificarla, ejecutar el proyecto y finalmente, cuando yo recupero parte de esa inversión, he tenido que haber un pago previo. Por tanto, deberíamos analizar qué tenemos que afrontar para luego posteriormente justificarlo. Debemos cumplir los requisitos, por tanto, yo cuando analizo las convocatorias tendré que ver, realmente estoy cubriendo las expectativas, funciona de acuerdo a esta base, cumplo el perfil, la inversión mínima se cumple, cumplo el requisito de minimis, estoy en el perfil de empresa beneficiaria, el destino de esta convocatoria de subvención encaja perfectamente con lo que estoy haciendo yo, porque puedo hacer expectativas, pero si no lo verifico ni lo valido con las personas que me pueden ayudar, de la Xunta, de IGAPE, donde corresponda, puede que haga un escenario de financiación y de subvenciones que no sea correcto. Y luego tener en cuenta que los tiempos tienen que encajar con mi plan de trabajo. Podré ajustarlo, pero las convocatorias no son exactas. No siempre el 1 de febrero arrancan, a lo mejor arrancan en marzo o pueden arrancar en abril. Y con ese tiempo yo no puedo asegurar nada. Por tanto, debería tener una financiación complementaria para que me permita llegar a presentar esa solicitud, llegar a ejecutarla y posiblemente presentar esa justificación que me permita recuperarla. Por tanto, las subvenciones son muy útiles cuando yo tengo una hoja de ruta de trabajo, pero tengo que dar cuenta que no es una solución dogmática y que deberíamos encajarlo con una financiación propia. Nada más, luego se ve de consejos. Buenos días.